Bueno, queridos patitos, estamos aquí con las reflexiones acerca de la autonomía vasca. Es un libro que es propiedad de la biblioteca del Bachoc y del Gorta. Sí, lo sé perfectamente. Está en préstamo. Volverá pronto allí. Y no es un libro de José Manuel Castells que sea originaloso, sino que es una recopilación de textos en ese momento, a comienzos de los años 80, que era tan importante. El asunto de autonomía, autogobierno, la comunidad autónoma que estaba empezando a volver a brillar después del Estatuto del 36, que tuvo dificultades para nacer, y precisamente el libro establece un índice de temas a tratar, como son tres, fundamentalmente. El proceso estatutario, 1936. El Estatuto de Guernica, principios y contenido. Puntos problemáticos de la autonomía vasca. Y, ciertamente, vamos a comentar cada uno de ellos. Es un libro que no merece la pena más que como hemeroteca, porque evidentemente conocemos mucho más ahora, 40 años después. Pero evidentemente hay que tratar de corregir algunos puntos de vista que estaban en el libro a través del prólogo, por ejemplo, de Gregorio Monreal Cía, y luego el asunto del proceso estatutario de 1936. Habitualmente se suele pasar de puntillas, y esto en algún caso lo hemos comentado en el canal, en otros vídeos, se pasa de puntillas con algunos elementos que hay que remachar y se suelen olvidar varios asuntos de importancia capital a la hora de entender por qué sí y por qué no se estableció un estatuto y cuándo se pudo hacer. Evidentemente, los partidos españoles tenían una agenda muy española, mucho española, para el establecimiento, o bien de una república, teniendo en cuenta de que no habían olvidado el tracto histórico referido a lo que había pasado en la primera República Española, el asunto de la República Federal, la República Unitaria del año 1874, no habían olvidado el cantonalismo referido en la memoria colectiva al federalismo y a la república, no habían olvidado que fue necesario, entre comillas, la entrada de Pavía a caballo y luego el golpe de Martínez Campos en Sagunto a final del año para la reinstauración, el hecho de que en 1868 había producido el golpe de la Revolución Gloriosa y luego en el 69 se establece la idea de una república, no, la monarquía a través de el primero que gana el casting de monarquías, que no fue Hohenzollern, que eso nos lleva a la guerra franco-prusiana, pero sí el asunto de Amadeo de Saboya, que recibió como premio el día antes de la llegada de su barco a costas españolas el asesinato de su primer y principal valedor, el general Prim, en la calle del Turco, en Madrid. Por tanto, había esas dificultades que Cánovas recondujo a través del manifiesto de Sandhurst, a través del manifiesto de los persas, para la restauración de la figura de Alfonso XIII, el hijo de Isabel II, la de mi general bonito y la de el arroz con pollo. Como, ¡qué rico está el arroz con pollo! Por tanto, ahí tenemos un pasado que los españoles han recordado de aquella manera. De aquella manera. Olvidando, por ejemplo, el hecho de que las elecciones estaban previstas a diciembre del año 1930, que fueran elecciones generales. ¿Qué hubiera pasado si fueran sido elecciones generales el 14 de abril del 2000? Ah, no, 2000 no. Ya nos estamos pasando porque estaríamos yéndonos al presente. Pero 1931. 1931. Ciertamente las elecciones son municipales. Porque hubo un cángelo y fueron transformadas de unas elecciones generales a unas elecciones municipales. Y después, la memoria hará que las primeras elecciones, después de la dictadura, sean elecciones no municipales, que se postergan, sino generales, en 1977. Y luego municipales en 1979, junto a las elecciones generales, pero segunda vez. Por tanto, la memoria es importante. Sobre todo cuando está falseada. Por tanto, ahí tenemos un asunto interesante porque los partidos españoles a estos levantiscos, sobre todo vascos, pero también catalanes y también gallegos, el caso catalán es difícil porque los dos principales partidos de cualquier espectro que hay en Cataluña son Esquerra y la Lliga Regionalista. Por tanto, son partidos de obediencia catalana, no franquiciados en Madrid. Lo cual luego llevará
a una situación dentro de la guerra en donde habrá una mayoría de anarquistas, batallones, y el gobierno, es decir, el gobierno de la Generalitat con el partido principal, es decir, la Esquerra Republicana de Cataluña, que ha tenido un papel importantísimo en el gobierno de la República, de la situación del Frente Popular, en febrero de 1936 en las elecciones, verá que tendrá un exiguo grupo de apoyo en el ejército catalán, en donde simplemente el carisma del presidente será el que sostenga su gobierno. Por tanto, ahí los catalanes tuvieron una situación complicada, con una capilaridad diferente a los sustratos que había por debajo. Y así pasó luego en marzo, mayo del 37, y el asunto del POU, y bueno, muchos elementos que también podemos hablar del asunto de Aragón con el Consejo Interprovincial, que fue atacado con un 155 de la época. Y la independencia del Consejo Interprovincial Asturias-León en octubre del 37. La memoria debe ser completa, porque si no, no es tal, no es memoria. Lo mismo que el asunto del concordato con la Santa Sede. La idea de que el País Vasco pudiera tener un acuerdo directo para las relaciones con la Santa Sede, con el Vaticano. Recordemos el acuerdo de Letrán en 1929 entre el Estado fascista con el Vaticano y la independencia formal del Estado Vaticano después de unas décadas de desaparición, después de haber existido 1000 años, desde el siglo IX al siglo XIX, con el último padrinazgo de Napoleón III, que evidentemente después de la guerra franco-prusiana pues perdió el poder, perdió el trono y posibilitó que Garibaldi y la monarquía del Piamonte pudiera terminar la unificación italiana. Lo mismo que lo de los 10 años de permanencia en tierra vasca para poder considerarse parte de la comunidad nacional, que es exactamente el mismo término de años que tenía la República. Y fue uno de los ataques contra el estatuto de Lizarra. Y para tratar de refundarlo con un estatuto de las comisiones gestoras. Lo cual me lleva a recordar ese pequeñito detalle de que las elecciones democráticas son aquellas que son elegidas directamente por el pueblo. ¿Por qué? Porque hubo unas elecciones municipales, luego unas elecciones constituyentes, por lo tanto el Congreso de los Diputados y los municipios eran elegidos por la gente. Pero las diputaciones eran las que venían heredadas de la época monárquica bajo la dictadura de Primo de Rivera. Por lo tanto, eran designadas a dedo desde Madrid. ¿Había habido elecciones? Sí, claro que había habido elecciones. En algún momento ha habido elecciones. Recordemos que Sabino Arana fue diputado en la Diputación de Vizcaya entre 1898 y 1902, con un mandato en aquel censo complicado, solo de varones, de un determinado grupo de varones, de unos 4.500 votos en Bilbao. Para que lo digan, ¿no? Es un movimiento rural. Sí, rural. Sabino ganó en Bilbao y el candidato de Urdaibai perdió. Luego hubo alcaldía, después de un montón de concejales, empezando en Bilbao y luego en muchos otros lugares. Gregorio Ibarreche, que está en calle, delante del Palacio de Justicia, en Jardines de Albia, tuvo la alcaldía. José Horn, que luego fue diputado precisamente en este periodo republicano. Y por tanto hay pasado de concejales, alcaldes, diputados, miembros del Partido Nacionalista Vasco, la presidencia de la Diputación de Vizcaya en 1917-1919. Eso está tratado en otros vídeos del canal. Pero ciertamente había unas diputaciones elegidas a dedo. Y evidentemente no iban a mantener a dedo a la gente que venía de la dictadura de Primo de Rivera. Iban a poner a dedo a la gente que estaba ligada con el régimen nuevo y con el gobierno de España nuevo. Es decir, gente que estaba en el ámbito de los republicanos, de los socialistas y de ANV, a quien nadie había votado. Por tanto, una reclamación debe de ser siempre establecer el marco legal constitucional por parte de las votaciones directas.
Que la gente elija a sus representantes y sus representantes hagan el modelo jurídico político. Eso sería lo sentido común, práctico, pragmático, realista. Y no fue así. Después de destruido el Estatuto de Estella, después de llevado a las juntas, que no había juntas, otro pequeño matiz, hemos hablado de las diputaciones elegidas a dedo y que no había juntas generales. Ni para municipios, cosa que se rompió a través de la Guardia Civil cuando los representantes de los ayuntamientos iban a ir a Guernica para hacer una proclama para el proceso estatutario. Establecer ese marco en donde las diputaciones designadas a dedo establecieron aquella asamblea en el Teatro Gallarre, donde evidentemente se desgajaría Navarra, aunque Jimeno Jurió escribió aquel libro de Navarra nunca dijo no. Por tanto, ahí tenemos un proceso que durante el año 34, 35 fue dilatándose. El gobierno de centro-derecha en España, el Rux, la CEDA, cuando se incorpora en octubre del 34. Otro de los asuntos que no se ha explicado tal y como fue, debido a que jamás, es interesante, incluso en este libro, pero también en otros, jamás se ha explicado el proceso estatutario en la época de la Segunda República, incorporando el concierto económico. Un concierto económico que nace formalmente el día 28 de febrero de 1878. Por tanto, era más que evidente que cuando en 1925 se renueva el sistema de concierto económico y cupo, sobre todo por el ámbito del cupo, y en D'Alessio Prieto, en 1971, lo quiere legalizar, entre comillas, en el nuevo régimen con una votación en el Congreso de Diputados, en el Congreso Republicano. Es un elemento, una pieza importantísima que sigue estando ahí para la financiación de las instituciones vascas. Pero jamás se explica la búsqueda de la autonomía vasca, hablando siquiera del concierto, cuando el ataque de 1974, el llamado pleito de los ayuntamientos, es un ataque al sistema de concierto y del cupo. Por tanto, se trata de explicar el hecho de que si una competencia por aquí, que si otra. El asunto es que los españoles, ya sean de derechas o de izquierdas, no veían claro el asunto de la autonomía. Los de derechas porque querían hacer la revolución a la revolución. Es decir, la contrarrevolución. Querían volver a un sistema de orden, pero de orden controlado por ellos. Y, por lo tanto, trataron de establecer con los requetés ya desde 1931. En el 32, como recuerda Chapa Prieta, en sus memorias hubo la Sanjurjada. Y tenemos una situación complicada durante todo el periodo republicano. Y por el lado de las izquierdas, un esquema que es mentalmente muy parecido al que tuvieron los futuros demócratas, pero en aquel momento eran los republicanos. Luego se cruzarían y cambiarían el discurso respecto de los estados, que como los estados habían tenido la práctica, pues evidentemente había que forzar desde el ámbito federal para establecer políticas desde el ámbito federal para que los estados fueran garantes de determinadas leyes, derechos humanos y todo esto, que tenían relación con las 10 primeras enmiendas del Bill of Rights respecto a la Constitución estadounidense. El mismo principio con el ámbito republicanizador. Es decir, que si se fragmentaba el Estado, sobre todo en zonas, entre comillas, conflictivas, porque no eran controladas por ellos, sino por otros, en los que no confiaban, como eran vascos y catalanes, era difícil la estabilidad de la República. Y podía pasar como en 1640, que hubo revueltas con el duque de Olivares, hubo en Nápoles, también hubo en Navarra, hubo en Cataluña, por supuesto, en Portugal y con el pariente en Andalucía, con el duque de Medina Sidonia, que era pariente de Juan IV de Portugal, el Braganza. Por tanto, ahí estaba la idea soterrada de que, ojo, cuidado, que aquí las cosas pueden ponerse chungo pastel, y por tanto hay que poner las cosas encima de la mesa, y por tanto hay que recordar las cosas como pudieron ser y no como la memoria de algunos se establece. Por tanto, cuando se establece esa idea de olas autonómicas, conclusión del periodo, aplicación autonómica del primer gobierno vasco, transición a la autonomía del País Vasco, regímenes especiales antes del Estatuto de Guernica, evidentemente hay que incorporar estos elementos y otros para establecer una verdad auténtica del periodo estatutario
después del periodo de la construcción de la Segunda República en España. Por tanto, este libro se queda corto. Pero el libro es reflejo de esa mentalidad que hay que superar. El Estatuto de Guernica, evidentemente, cómo se estableció, es un recorrido sucinto, mínimo, bastante sintético, para entender esos aspectos introductorios, el contenido del estatuto, respecto a esa construcción que vino de la mano del anteproyecto, que fue primero del Partido Socialista, pero luego el PNV, y luego la preautonomía estableció un marco bastante gelchale y que lindaba el asunto interno y externo, cosa que había pasado con el Partido Nacionalista Vasco y también con el gobierno vasco en el exilio, que había tenido una comisión delegada al interior. Y por tanto ahí estaba el Lehendakari, el señor Leizaola, que había visitado en 1974 Guernica, en aquella virreguna de hace 50 años, que había jurado sobre la tumba de Lehendakari Aguirre su compromiso con la Euskadi que había tenido que abandonar en el exilio en 1977. Y el juramento que repite precisamente en esa berreguna, en Guernica, en la Casa de Juntas de Guernica, como lo hizo Aguirre en el 36, repite en el 74, el juramento como Lehendakari de Euskadi, el señor Leizaola. Y en 1979, en diciembre, el 15 de diciembre, volverá a Euskadi y transmitirá las llaves del departamento del gobierno vasco, la Rue Singer en París, en la sede oficial del gobierno vasco en la capital de Francia, traslada simbólicamente los datos del gobierno vasco para el futuro Lehendakari Carlos Garaikoetxea Urriza. Por tanto, ahí está un traslado de la realidad institucional, que es lo que se quiere establecer en este libro de comienzos de los años 80, estableciendo también varios puntos acerca de los elementos en aquel momento visto como conflictivos. ¿Y cuáles eran? El euskera, el idioma, que se perdía, que se abandonaba, que se dejaba de lado. 1981, la complicada situación del idioma, los hablantes, la dictadura, que había tenido una confrontación directa con el tema lingüístico, hable castellano, o hable directamente cristiano, o hable español, porque España es el país y la lengua, el español del imperio y del civilizamiento, y por tanto hay que ser consecuentes con la identidad nacional a través de la lengua que se habla. Por tanto, hay que establecer la situación del idioma en el ámbito de la política estatutaria y la normativa sobre el euskera en relación con lo que, evidentemente, el choque de legitimidades entre la realidad vasca y la realidad del Estado, la realidad del gobierno, de la UCD, que había establecido una serie de protocolos que, evidentemente, estaban basados en fachada, en buena medida. Porque tenían una declaratoria bastante ligada al autonomismo, pero luego el actuar efectivo era bastante refractario a esa declaración pública. Luego la administración local, el tema de los funcionarios. Recordemos un pequeño detalle, como es el hecho de que la guerra civil y posterioridades se dio un periodo impracticable a ciertos funcionarios, evidentemente después de haber sobrepasado las líneas y de haber ocupación efectiva del territorio, para que volvieran a sus casas, los funcionarios se presentaran ante sus puestos de trabajo. Evidentemente no podían, y si eso no concurría, perderían la condición de funcionarios, así, por las buenas. Lo mismo que pasó en Guernica, como nos comentó Xavier Irujo, respecto de la propiedad de ciertas viviendas, las que pudieron quedar de pie, y el solar de las que quedaron destruidas, que les daban cierto periodo de tiempo para ir a Guernica y reclamar la primera posición para la recompra de sus propias casas. Eso fue el franquismo. Ciertamente. Por lo tanto, lo de los funcionarios es un asunto importante, porque la administración también son las entrañas de la institucionalidad, los que llevan a cabo las políticas públicas. Evidentemente tienen que generar empatía con el ciudadano, sabiendo los idiomas que van a recibir de esa población que va a requerir de sus servicios. Por tanto, la administración es la cara del Estado y en principio el Estado era la autonomía en el País Vasco. Y por tanto ahí estaba parte del intríngulis, que también en el ámbito local, además de
territorial barra regional de las diputaciones y el ámbito futuro del gobierno vasco. En todos los ámbitos de esa estructuración, la administración local era importante, por ser la primera ventanilla de proximidad del vecino. Y luego estará el ámbito de los funcionarios, la función pública, en la relación precisamente de ese manejo de expedientes, de trato con la ciudadanía, con lo cual era un asunto bastante relevante. Y con esto, el asunto de la enseñanza. Es decir, la socialización de la reproducción de la sociedad. Creo que he hecho una redundancia. A la hora de no solamente tener una sociedad vasca, con una garantía institucional, estatutaria, legal, sino el hecho de la posibilidad de que las siguientes generaciones pudieran permear dentro del euskera del hecho de la construcción nacional vasca y poder establecer un marco de reproducción de los esquemas e instituciones sociales con, evidentemente, la capacitación en las escuelas de enseñar esos fundamentos básicos de, evidentemente, matemáticas, pero también filosofía, lengua, historia, que era bastante importante porque eran unos de esos pocos lugares donde había acceso efectivo, mayoritario, a cultura. Evidentemente estaríamos mirando de manera rara, si lo vemos desde la época actual, pero estaríamos metiéndonos en 1978, 1980, 1982. Tendríamos que ir a ese momento en concreto y ver cuál era la situación entonces para entender la primacía y la capital importancia que tenía la educación respecto de la situación en aquel mundo de comienzo de la transición y de los estatutos de autonomía, y que el primero sería el vasco, luego sería el catalán y luego sería el gallego, y luego vendría el andaluz con el asunto de la café para todos, y por supuesto el asunto de los derechos históricos como cierre del libro. Y es un cierre que nos habla en primera persona respecto de el ámbito de la carga de la negociación de la disposición adicional primera. No es algo que sea muy profundo, no es algo que sea resolutorio, es un entremés, es lo último, son 34 páginas, pero está bien que se incorpore, porque si no habría quedado demasiado deslavazado y sin un elemento de peso al final, porque evidentemente hubo lío, a ver si era dimanante de competencias directamente, o si era un sistema de cierre del sistema o una garantía o algo parecido, sobre todo teniendo en cuenta de que es algo importante para el País Vasco, pero es fundamental el anclaje del mejoramiento del fuero, el Estatuto de Navarra del año 82, es fundamental porque es el origen de la capacitación de autogobierno para la propia Navarra, para todo. Y fue negociada por el PNV. El amejoramiento descarga, por lo tanto, sus hombros sobre la disposición adicional primera negociada por Euskaltel Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco, sin la cual no existiría el mejoramiento y no existiría el régimen autonómico de Navarra. Ciertamente es un elemento interesante para reflexionar y para mirar el presente y futuro de la capacitación, incluso electoral, de los ciudadanos en la comunidad foral de Navarra. Y también la importancia de la restauración foral plena, que tiene bastante que ver con el origen del PNV y su relato histórico, y que evidentemente es la posibilidad que abre la derogatoria segunda de la Constitución, que junto con la disposición transitoria cuarta establece un marco que junto con la disposición única adicional del estatuto y del mejoramiento, el libro dice que tiene algo que ver con Aragón, que está por ahí, algo parecido, habrá que revisarlo, pero ciertamente la disposición adicional única del estatuto vasco está en el mejoramiento del fuero y establece la posibilidad de la actualización del sistema de autogobierno en base a la foralidad. Por tanto, la foralidad es un esquema muy relevante, muy importante, que hay que tener en cuenta, que está plenamente en la Constitución española, y por tanto diferencia esto a otros lugares del Estado español, nacionalidades y regiones, artículo 2, respecto de la potencialidad, en caso de haber voluntad política de llegar a acuerdos sobre profundización de autogobierno, habría la posibilidad de ir por esa vía de la restauración foral plena. Y en fin, queridos patitos, sin más, eskerrik asko, ajur, beroat,
Betty Helpian.